Saludo a todos. Vamos a comenzar con el primer video de serie de interpretación simple de un electrocardiograma. Soy Dr. Vahid Nouri Kandani. Ese es el electrocardiograma de una joven de 21 años de edad con antecedente de pérdida de conocimiento por varias ocasiones por últimos 2 años. Refieren los familiares que ella pierde el conocimiento, pero se recupera rápidamente. Pero ahora viene vía emergencia por presentar fiebre, dolor articular, tos no productivo y malestar general, y cuando hacen una prueba de PCR sale positivo para COVID-19 y tomografía tiene datos característicos de esa enfermedad. Vamos a interpretar el electrocardiograma de esa joven para investigar, primero ver por qué esa pérdida de conocimiento y luego si se ingresa en esa clínica, en qué medidas tenemos que tomar según sus antecedentes. Pero el conocimiento de la paciente aparentemente no son convulsiones porque los familiares refieren que ella recupera de una vez. O sea, pensándolo, comparación con convulsiones, ella no tiene esa etapa de aturdimiento. O sea, inmediatamente se recupera luego de perder el conocimiento. Eso nos puede llevar a pensar que puede ser síncope, no convulsiones. Entonces, esos síncopes pueden ser o por hipoglucemia o puede ser de origen cardíaco. Entonces, vamos investigando cuáles son las causas de esas pérdidas de conocimiento y también cuáles son las consecuencias de uso de algún medicamento de ese paciente. Este es el electrocardiograma de esa joven. Vamos de manera clásica, de manera ordenada, ver cómo se interpreta ese electrocardiograma. Primero, vamos a ver si tiene características de un ritmo sinusal. Primero que vamos a investigar el ritmo, ven que la onda P tiene una onda P positiva en D1, D2 y una onda P negativa en ABR. Ese es uno de los criterios de ritmo sinusal. Por otro lado, vamos a ver la distancia entre RR, son regulares, no hay cambio entre RR. Existe una onda P antes de QRS y la frecuencia cardíaca, si lo calculamos, para que sea sinusal debe estar entre 60 y 100. Podemos usar el método de 1500. Ese método es 1500, dividido entre el número de 1500 entre los números de cuadros pequeños. Aquí tenemos 1500 y los cuadros pequeños, si lo calculamos, por ejemplo, entre una R y otra R, es 24 cuadros pequeños. Entonces 1500 dividido entre 24 más o menos me da 62 latidos por minuto. Entonces cae entre 60 y 100 para hablar de un ritmo sinusal. Entonces tiene los criterios de ritmo sinusal en este caso. Vamos a ver cómo están las ondas electrocardiográficas en esa paciente. Aquí tenemos la onda P, tenemos QRS y luego viene la onda T. Entonces, la onda P, vamos a ver cuáles son los datos de la onda P. Recuerden que en esa dirección nosotros hablamos del tiempo y en esa dirección vertical hablamos de voltaje. En caso de onda P tiene su forma clásica adecuada, que sube y baja, una parte ascendente, una parte descendente. Y en cuanto al tamaño, recuerden que cada cuadro pequeño mide 0.04 segundos, 0.04. Entonces, en este caso, la onda P
tiene que tener un tiempo más o menos alrededor de 0.10. 0.10 significa 2 cuadros y medio de tiempo, ¿ok? Y en cuanto al voltaje, tiene que tener 2 cuadros y medio de voltaje. Cada cuadro pequeño tiene un voltaje de 0.1. ¿Qué significa? Que 2 cuadros y medio de voltaje es alrededor de 0.25 milivoltios. En este caso, esa onda P tiene un cuadro, 2 cuadros y medio. Está dentro de los valores normales. Entonces, si vamos para intervalo PR, desde el comienzo de la onda P hasta la onda Q, más o menos aquí, el comienzo de QRS, eso debe estar entre 120 a 200 milisegundos. Entonces, en este caso tenemos 2,5 aquí, y 2 aquí, más o menos 4,5, entonces cae dentro de los valores normales. Si calculamos 1, 2, 3, 4, 4 por 0.4, 160 más medio, más o menos tenemos 160 milisegundos que cae dentro de los valores normales que van de 120 a 200. Entonces el intervalo PR también está bien. ¿Por qué yo estoy investigando todo eso? Recuerden que ese paciente tiene un síncope. Nosotros tenemos que descartar varias cosas. Por ejemplo, descartar los bloqueos. Descartar que si hay una estenosis aórtica o una estenosis mitral, dependiendo del tamaño de la aurícula, por ejemplo, aurícula izquierda, o el tamaño del ventrículo. Entonces, todo tenemos que investigar. Se puede hacer esas investigaciones con un electrocardiograma en reposo. Por eso es que estamos investigando la causa de síncope. Esa causa de síncope también puede ser problemas de taquiarritmia o bradiarritmia. Por eso es que estamos investigando ese intervalo. A ver si hay bloqueo. También estamos investigando la frecuencia cardíaca, investigando las taquiarritmias o bradiarritmia. Entonces, esas investigaciones nos llevan a pensar cuál es el diagnóstico que vamos a dar al final. También síndrome de QT largo, síndrome de QT corto, todo eso lo podemos ver en un electrocardiograma en reposo. Entonces, vamos ahora con QRS. El QRS, el tiempo tiene que ser más o menos por debajo de 0.10, o sea, 2 cuadros y medio. En este caso tiene un cuadro y medio, o sea, un cuadro 0.4 y medio 0.6. Eso está bien. Tamaño de onda R también es importante. En este caso, si quiero ver si tiene criterio de bajo voltaje, en derivaciones de miembros, el R debe estar por debajo de 0.5, que aquí está. Recuerden que cada cuadro grande tiene 5 cuadros pequeños, o sea, es de 0.20, 0.20. Ahí tenemos más de 10, tenemos más o menos 9 milímetros. O sea, quiere decir que el criterio de bajo voltaje dice que el R debe estar por debajo de 5 milímetros, que si en este caso está por debajo de 5, y en derivaciones pericordiales debe estar por debajo de 10, por debajo de 10, en este caso no es así. Eso quiere decir que no tenemos criterio de bajo voltaje. Vuelvo, repito, criterio de bajo voltaje por debajo de 5 milímetros en derivaciones de miembros y por debajo de 10 en pericordiales. Ahora, tampoco no tiene criterio de hipertrofia del ventrículo, porque podemos ver que esos R de manera muy ordenada comienzan a aumentar de B1 a B6, tienen su progresión de manera correcta. Y si observamos a nivel de B3, podemos ver el momento del cambio de R a S en este caso. Entonces, aparentemente todo está bien en este caso. Eso se llama la zona de transición. La zona de transición está a nivel de B3. Quiere decir el momento que tamaño de R y S más o menos son iguales.
Recuerden que la progresión va de B1, R pequeño, se va agrandando, agrandando, y el S, que es profundo en B1, va achicándose hasta B6. Entonces, ¿qué más nos llama atención? No hay elevación de ST ni infradesnivel de ST, pero algo llama atención aquí, que la onda T tiene como una forma bifásica. Puede ser esa segunda onda, esa onda U, es posible. Por otro lado, hay un criterio rápido para saber cómo están niveles de QT, que tenemos que saber en este caso. Si el RR, tamaño de RR, calculamos esto y calculamos el QT. Si el QT está más grande que la mitad de RR, podemos pensar en un síndrome de QT largo. En este caso, podemos ver que hay posibilidad que haya un síndrome de QT largo. Por eso tenemos que calcular el QT. El QT es bueno que sea calculado por esa fórmula que es QT corregido. Recuerden que el QT cambia con frecuencia cardíaca. Entonces, para que no haya problema, según la frecuencia cardíaca, nosotros calculamos el QT corregido usando la fórmula de Bassett, que es uno de los más usados. Dividimos el QT entre raíz cuadrada de RR. En este caso, el RR es de 0.6. La distancia entre RR y el QT es 0.6 y RR es de 0.96. Entonces, si calculamos esto, me da un QT de 0.61. Recuerden que niveles normales de QT en hombre es debajo de 440 o 0.44, en las mujeres debajo de 460 o 0.46. Podemos ver que tiene el QT largo. Entonces podemos decir que esa paciente tiene síndrome congénito de QT largo. Dos observaciones. Podemos pensar que esos periodos de pérdida de conocimiento puede ser por un síncope de origen cardíaco. Podemos investigar si necesita alguna intervención o hacer interconsulta con un cardiólogo electrofisiólogo. Y también, si ingresamos a ese paciente, tenemos que tener cuidado con los medicamentos que pueden alargar el intervalo QT. Por ejemplo, en este caso la hidroxicloroquina. Muchas gracias por escucharme.